El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del analista político Napoleón Saltos. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. El nuevo proyecto de ley de urgencia en materia económica para fortalecer sobre todo a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional. Como siempre, se pretende reducir los impuestos correspondientes a los ricos. Pretenden privatizar sobre todo la seguridad pública a través de la entrega de donaciones. Cuando ya conocemos la ciencia cierta de que anteriormente ya hubo la matraca, el estribillo, la catalnica, de que todo lo recaudado en cuanto al IVA, la contribución de las empresas y la banca eran para arreciar en contra de la inseguridad. ¿Qué le parece? El presidente Noboa toma un problema que es real y muy sentido por la población. Si vemos las encuestas de opinión, este es el problema número uno. Más del 50% de la gente está preocupada por la violencia, por las vacunas, por los asesinatos. Pero frente a este problema, ¿qué es lo que plantea como salida? La guerra interna, la mano dura, únicamente el combate supuestamente al terrorismo como la única salida. Y entonces encarga a las Fuerzas Armadas y a la policía que actúen a discreción, que actúen bajo su criterio, y ahora plantea darles incentivos. ¿A través de qué? A través de liberar de impuestos, a través de lograr que la empresa privada supuestamente entregue fondos para la seguridad, descuidando el papel que le corresponde al Estado. ¿Quién es el que tiene que garantizar la seguridad? Precisamente el Estado. Pero aquellos fondos que en el presupuesto están señalados para la seguridad no se lo ha dedicado, no hay la aplicación de presupuesto para esta tarea fundamental. De modo que se juega dos intereses. De un lado, manejar en forma privada la seguridad, pasar a responsabilidad de la propia sociedad. Y en segundo lugar, fortalecer incluso con mecanismos de impunidad a quienes tienen que tener una vigilancia. Las Fuerzas Armadas tienen que actuar, pero dentro de los derechos humanos. Hemos visto en los últimos acontecimientos de las movilizaciones, ya el propio comando de las Fuerzas Armadas ha reconocido que ha habido un uso desmedido de la fuerza, y con este tipo de medidas vamos a ir en dirección de una actuación cada vez más grave, cada vez de ataque contra la población en nombre de la lucha contra el terrorismo. La opacidad y sobre todo la confidencialidad en materia política por parte del gobierno nacional sobre los millonarios pagos por derivaciones del IES a clínicas privadas no ha cambiado. El proceso respectivo en cuanto a las derivaciones. Edgar Lama, presidente del directorio del IES, tampoco ha contestado si le parece ético ser presidente del IES siendo familiar de un grupo hospitalario.
¿Qué le parece? Uno de los anuncios más graves del presidente de la República ha sido que tiene propósito de quitarle todo el servicio de salud al Seguro Social, a los hospitales del Seguro Social. ¿Para qué? Para entregar a la empresa privada. Claro que el argumento es que esta responsabilidad lo asumirá el Ministerio de Salud. Y entonces se forma un justificativo. Primero, destruyen la capacidad del IES de atender la salud. Parecería que hay un propósito explícito. Hay problemas en la atención de la salud en el IES. Hay falta de hospitales, hay falta de camas, hay falta de medicinas, hay falta de especialistas y hay la queja de la dificultad de atención de la salud. Pero ¿de quién es responsabilidad? El gobierno no ha pagado la deuda de la salud, lo que debe. Si es que el gobierno no paga su cuota, lógicamente el seguro no tiene recursos para poder atender eficientemente a los afiliados. En segundo lugar, como usted señala, se han utilizado fondos dolosamente y hay que investigar y hay que castigar a los culpables. Se ha utilizado 8.000 millones de dólares, no solo en este gobierno, sino prácticamente el balance es desde el 2017. Los últimos gobiernos han utilizado para entregar a través de derivaciones a los monopolios de las clínicas privadas. Este es el interés que se impone. Con esos fondos se hubiera podido construir 40 hospitales de primer nivel para los afiliados. Es riesgoso porque si ahora todavía tiene límites la atención de salud en la seguridad social, imaginémonos qué va a pasar con los jubilados, qué va a pasar sobre todo con los de la tercera edad, dónde van a poder atenderse su salud. Lo que corresponde en este momento sería más bien que el Estado cumpla su deuda, que se investigue la corrupción y se recupere los fondos y que se dé una nueva dinámica al servicio de salud y no reducirlo prácticamente a lo que son las pensiones. Con esto lo que quieren es destruir el IES público para que los afiliados desaparezcan, para que no tengan ninguna custodia y privatizar todo lo que es ahora seguridad social. Ya hemos visto como antes de este anuncio emitió una ley que le permite que la banca privada se apodere de los fondos de los préstamos hipotecarios y quirografarios. Es decir, van asaltando, como han hecho también otros gobiernos, van tomando los fondos del IES en favor de los gobiernos de turno y ahora en favor también de los monopolios, ya sea los monopolios de las clínicas y de los hospitales privados o la banca privada. El caso Progen, el gobierno terminó de forma unilateral los contratos con esta empresa para la compra de motores de generación de energía por 149 millones de dólares norteamericanos. La ministra Manzano no ha respondido sobre los responsables de la contratación con la empresa gringa. Ella jugó un rol que ahora tratan de deslindar. No ha dicho nada sobre el actual estado de los aparatos comprados. ¿Qué le parece? Se quiere tapar cualquier caso de corrupción con el discurso de que la corrupción ha sido de los anteriores gobiernos y sobre todo del periodo correísta. Cualquier caso de corrupción ahora es tapado. El caso Progen es quizás el más emblemático, pero tenemos otros casos, el tema de Sacha, que debieran ser investigados ¿por quiénes? Por los organismos pertinentes. ¿Quién debiera iniciar esta investigación y seguir en forma autónoma? La Fiscalía, investigar la Contraloría, pero ¿qué esquema de poder tenemos en este momento? El Ejecutivo controla todo, controla la justicia, controla la Asamblea, controla la Contraloría, controla la Fiscalía. No hay contrapesos institucionales, de modo que
el Ejecutivo puede actuar unilateralmente, se instala una especie de dictadura, y en estos casos se tapa precisamente los casos de corrupción y la ineficacia en atender un problema como es el de la electricidad. La naturaleza todavía sigue favoreciéndonos, ha habido lluvias, pero en el momento en que llegue un estiaje, no se ha avanzado nada en relación al tema de la infraestructura eléctrica, especialmente la termoeléctrica, y tampoco la hidroeléctrica. Entonces, de un lado, se trata de problema ético, de problema de la corrupción, que tiene que ser investigado y castigado aquellos que tienen responsabilidad. Hoy quieren evadir eso la propia ministra Manzano y el propio régimen, porque quienes deciden no son los funcionarios de segunda o las empresas involucradas, sino las conexiones y decisiones se las hacen arriba, es el poder político. Y se instala un sistema de impunidad de cubrir a sus propios representantes, distrayendo la atención y evitando que los organismos pertinentes puedan actuar. Particularmente la Fiscalía y la Justicia son ineficaces en controlar lo que es el poder actual, el ejercicio del gobierno de Noboa. El caso Kim Sacocha, se revocó la licencia ambiental a DPM cuando el camino respectivo no era la revocatoria, sino anularla. Lo que pretenden es dar paso a que la empresa canadiense pueda pedir una indemnización al Estado ecuatoriano. Igualmente, no debían conceder dicha licencia cuando hay el precedente de que etapa concluye que el informe de DPM es trucho, anómalo, irregular. Sobre todo, ¿qué le parece, don Napoleón? La movilización, yo diría, proporcionalmente más grande que se ha dado en años recientes, es la movilización del pueblo de Cuenca. Todos se unieron a defender el agua y la vida frente a la invasión de territorios, frente a la destrucción de los páramos por parte de la empresa canadiense para privilegiar el oro sobre la vida. Esa gran movilización obligó al Estado a revisar su actuación, porque toda su política, a pesar de que, recuerde usted, ya hubo la consulta en Cuenca anteriormente, el 82% ya se pronunció para concluir con el extractivismo que va a destruir los páramos y por lo tanto las fuentes de agua para Cuenca. Cuenca, que es la ciudad de los 4 ríos. Se habló de que el 5.º río, precisamente esta opinión pública, se había movilizado. Pero en la decisión del gobierno, en la respuesta incluso, ya no solo se burló de la consulta del 82% que se pronunció por la defensa del agua y la vida, sino que ahora pretende burlarse también de la movilización social, porque en la decisión de la supuesta suspensión, no digo terminación, suspensión del permiso ambiental, lo que está dando es posibilidad a la empresa para que demande al Estado y dejando abierto el cauce de la propia concesión. Si es que hubiera seriedad y respeto a la voluntad democrática del pueblo, si hubiera respeto a la consulta popular, lo que debiera hacer el gobierno es anular la concesión minera. Aquí hay una voluntad soberana, no es la voluntad del presidente que por sí ante sí, a través de sus actuaciones y otra vez la famosa ministra Manzano, pueda llevar a cabo cualquier explotación, destruir la naturaleza y destruir la ciudad. La alta conciencia ciudadana de Cuenca volverá a movilizarse y a exigirle al gobierno que respete este principio de que el agua, la vida está por encima de los intereses de las mineras. ¿Qué mención le merece que el Parlamento se ha convertido en una oficina más del Ejecutivo, elaborando leyes que benefician, sobre todo, a los grandes grupos económicos? Estas expresiones han sido vertidas
por parte de la asambleísta de Pachacutic por Bolívar, Mariana Yumbay. Estamos viviendo en la práctica un régimen dictatorial, un control de todos los poderes, o como dicen los especialistas, un hiperpresidencialismo. El Ejecutivo tiene el control prácticamente de todos los organismos del Estado, no hay contrapeso. Y en particular ha disuelto la capacidad tanto legislativa como la capacidad fiscalizadora de la Asamblea. Tenemos una mayoría totalmente mediocre, en primer lugar a nivel de calificación, a nivel de preparación. Hemos visto asambleístas prácticamente, yo diría, con analfabetismo político, no conocen de leyes, no tienen capacidad de legislar ni tampoco de fiscalizar, y entonces hay una baja de calidad de la Asamblea. Con estos asambleístas no hay lo que exige una democracia real. La democracia tiene algunos pilares, pero uno de los fundamentales es precisamente la independencia y contrapeso de poderes, para que no suceda lo que estamos viendo ahora, un poder autoritario de parte del presidente, que cree que está actuando en su propio reino, porque incluso puede ser más grave, no solo una dictadura, sino una especie de monarquía, en donde todo pasa en función de la familia, entre comillas, real. Todos los negocios, todas las leyes que se están aprobando van a terminar a concentrar no solo el poder político, sino el poder económico en manos del Emporio Noboa. Esos intereses están presentes en el tema del diésel y de los combustibles, en el tema de la minería y el extractivismo, en el tema del comercio, en el tema de la administración pública de la salud. Se va formando un monopolio y entonces hay una combinación del poder económico y del poder político que oprime a la nación. Pero claro, el discurso que se plantea es un discurso genérico de lucha contra la violencia y con eso se justifica todo. Y lo sorprendente es que este tipo de funcionamiento lo obtiene con apoyo de la ciudadanía, que si bien se ha ido reduciendo, si bien las encuestas muestran una caída de la aceptación del presidente, todavía cuenta con una serie de justificativos también de una sociedad que por el miedo ha preferido canjear libertades por seguridad. Vamos con el nuevo fiscal subrogante, Carlos Alarcón. Toma la fiscalía y hereda casos de alto perfil. Para comenzar, solicitó el pasado 8 de octubre el archivo de la investigación previa que se seguía en contra del presidente y en contra de la primera dama, como de 2 directivos de la minera canadiense DPM. La Fiscalía archivó indebidamente la investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho, relacionado sobre todo con la entrega de la licencia ambiental para el proyecto Loma Larga. La minera entregó donaciones al proyecto social de la primera dama a cambio de obtener la licencia ambiental de manera trucha. ¿Qué le parece? ¿Quiénes ejercen realmente el poder en el país? Sí, hay esta concentración de poderes en manos de Daniel Noboa y del Emporio Noboa, y como he señalado, no solo el poder político, sino el poder económico, pero en realidad son las empresas transnacionales las que mandan en el país. La minería se va imponiendo por encima de las leyes, por encima de la voluntad popular. Y entonces encontramos que para esto el aparato de Estado se ordena a esos intereses. La actuación del presidente de la Judicatura, la actuación de la justicia va en esa dirección. La impunidad y la cobertura de los actos del poder, mientras se sigue persiguiendo casos de los ciudadanos comunes, se sigue criminalizando la lucha social.
¿Para qué sirve la Fiscalía? Para encubrir los casos que debiera estar investigando, como este caso de tráfico de influencias y de regalos por parte de la minera a la primera dama para obtener una licencia ambiental. Y otros casos, como los que ya mencionamos, como el caso de Progren, o las responsabilidades que tienen en la política petrolera, etcétera. Pero en lugar de ir a perseguir esos casos, como corresponde a la Fiscalía, vimos en el último levantamiento que la preocupación de la Fiscalía era criminalizar la lucha social, acusar de terroristas y enjuiciar. Ahí tenemos a los 12 de Otavalo, que primero se los acusó como terroristas, de que estaban financiados por el Tren de Aragua, y luego la propia ministra de Gobierno tuvo que reconocer que no había fundamento, y la justicia por último termina liberándolos provisionalmente. Y entonces es un juego, pero ya han hecho el daño, ya han creado la imagen de que los luchadores sociales, los que protestan, los que no están de acuerdo con el gobierno son terroristas, y hay una persecución sistemática a cualquier opositor. El riesgo que tenemos aquí es un riesgo sistémico porque van atacando los fundamentos de la democracia. No solo no hay la autonomía de los poderes, sino que hay una instrumentalización de los poderes para los intereses particulares de los grupos económicos que operan en el país. El maniqueísmo protagonizado por parte del gobierno nacional, en tanto en cuanto endilgó, encasilló, calificó a quienes protestan como vagos, revoltosos, terroristas. Le pregunto lo siguiente: ¿no tenemos un presidente vago que solamente está en periplos internacionales? ¿No tenemos un gobierno terrorista que cortó el internet en ciertas comunidades indígenas, bloquearon cuentas bancarias para quitar el financiamiento a la movilización social? Por darle y citarle un ejemplo respectivo, Don Napoleón, su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor. La política represiva del paro muestra la naturaleza de este gobierno. Envió militares, policías para ocupar, para invadir territorios comunales, particularmente en Otavalo, en Imbabura. El resultado: 3 muertos, alrededor de 120 heridos, enjuiciados, alrededor de 250 dirigentes y comuneros. Entonces se muestra la mano dura contra la población. Y esto es grave porque va minando incluso la conciencia de compromiso social que tenían las Fuerzas Armadas. Uno de los principios fundamentales de las Fuerzas Armadas era que nunca debían dirigir sus fusiles contra el pueblo. Pero allí están los hechos, ahora no han podido ocultar porque también hay redes privadas, hay redes personales que pudieron presentar los hechos. Los medios oficiales, los grandes medios están tomados por el poder, pero a través de las redes pudimos ver, por ejemplo, el asesinato de Efraín Pérez, cómo no solo fue asesinado por una bala del ejército, sino que luego se ensañaron con el cuerpo del muerto, del asesinado, y con el compañero que estaba vigilando. Esto no se trata únicamente, como ya ha reconocido el comando de las Fuerzas Armadas, de un uso excesivo de la fuerza, desmedido de la fuerza, sino de una ruptura de la conciencia y de la cultura de respeto de derechos humanos de las Fuerzas Armadas. Y esto es sumamente grave, porque las Fuerzas Armadas son una de las instituciones importantes de defensa de la soberanía y una de las instituciones en que confía la ciudadanía. Es una de las instituciones que tiene alto crédito, pero al meterle en funciones policiales y al permitir, como decíamos, una política de impunidad sin control, van a producirse este tipo de hechos.
La paradoja es que mientras se presentan grandes operativos, convoyes para invadir territorios comunitarios, para entrar en casas, no tienen la misma valentía y la decisión para combatir al narcotráfico y a la violencia criminal. ¿Por qué? Perdón por la interrupción, le digo de paso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay el narcotráfico y el capital criminal funcionan porque tiene vínculos orgánicos con el poder económico y político, con determinados sectores de poder económico y político. Esa es la raíz. Aquí nos ha querido presentar que el problema es la presencia de grupos de delincuencia organizada, pero esos grupos de delincuencia organizada solo tienen poder porque a su vez tienen nexos con la justicia, tienen controlados a determinados jueces. Hemos visto la contaminación que es peligrosa de las Fuerzas Armadas y de la policía, y entonces esos intereses bloquean también la actuación del aparato del Estado. De modo que, digo, esta paradoja puede constatarle la población, sobre todo la población de la costa que sufre más violencia, conoce directamente cómo hay una especie de convivencia entre los organismos del orden y de la seguridad oficial y los grupos, las redes de delincuencia organizada. No hay una actuación, no hay un seguimiento en casos que están claros, en casos en donde permanentemente se hace la propaganda de que se detiene a tal o cual cabecilla, pero no se ataca la raíz. Dos raíces. Uno, el vínculo de estas bandas locales con poderes públicos y poderes económicos y el vínculo que tienen con las mafias internacionales. Allí está el problema que requiere una respuesta firme de parte del Estado, una respuesta ahí sí de mano dura para poder enfrentar los problemas concretos y poder contribuir con una política integral. El problema del narcotráfico es un problema estructural, no va a ser posible solo a través de el manejo represivo solucionar este problema. Pero ya digo, mientras hay extrema violencia, autoritarismo, nuevas formas de represión, de desgaste contra los luchadores sociales criminalizados, que todavía continúa. No es que porque ya terminó la movilización, el gobierno ha abierto por lo menos un compás de paz. No, sigue persiguiendo y criminalizando y sigue cerrando cuentas a los dirigentes sociales. En cambio, hay una permisividad, a pesar del discurso, respecto a las actuaciones económicas y los flujos financieros que hay en el país. Yo siempre me hago una pregunta. Si es que el propio Estado reconoce que hay más o menos unos 5.000 millones de dólares de lavado del narcotráfico, ¿por dónde circulan esos 5.000 millones? Si no es por el propio sistema financiero, por los bancos, por las cooperativas. ¿Dónde está el control? ¿Va a haber posibilidad de solucionar este problema de la violencia si es que no controlamos precisamente sus fuentes de riqueza, sus flujos económicos que operan, una vez lavados, legalmente a través del sistema financiero del Ecuador? Tiene que haber medidas y voluntad para combatir las raíces y no únicamente la propaganda para tener envuelta la conciencia ciudadana respecto al tema de la seguridad. La base Homeland Security podría llegar al Ecuador, en tanto en cuanto debemos hacer una remembranza. Debemos recordar lo siguiente, que el Ecuador aceptó, sobre todo, recibir hasta 300 migrantes deportados de otras nacionalidades, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Si uno une esa declaración con la intención de instalar una base, lo que realmente se está estableciendo es de que existan oficinas del ICE, de los Estados
Unidos de Norteamérica para encargarse de las deportaciones. Esto no tiene nada que ver con el narcotráfico internacional. Habría una trampa para autorizar una base militar. Don Napo, ¿qué le parece? El Ecuador no se mueve en forma aislada. Vivimos en un mundo en donde hay una modificación geopolítica fundamental. Hay un enfrentamiento entre Occidente, encabezado por Estados Unidos de Europa, y los BRICS, encabezados por China, por Rusia, por Irán, etc. Y ese enfrentamiento puede terminar en una guerra mundial. Parecería que nos olvidamos de esta situación. Y entonces empieza una lógica. Este gobierno, en lugar de adoptar una política autónoma de no alineamiento, porque eso nos conviene como país pequeño, no meternos en medio de los conflictos de los grandes, que ha hecho. Se ha alineado totalmente con el gobierno norteamericano. Hemos visto cómo ha llegado acá Rubio, que es el segundo o el tercer hombre de poder en el país del norte, en el gobierno de Trump, y le ha ofertado Noboa todo lo que han pedido, tanto en política económica como ahora, sobre todo en nombre de combatir otra vez. Esta es la gran muletilla. Va a combatir al narcotráfico, hay que poner una base militar. ¿En dónde? En Batra, que ya históricamente sirvió de base cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? No solo una renuncia a la soberanía y a la dignidad del país, sino ponernos en riesgo, ahí sí, la seguridad a nivel internacional del Ecuador. Volvernos un foco de los conflictos internacionales. Una de las preguntas más preocupantes es la que consta para la consulta que ha llamado, y hay que leerla completa, porque esa pregunta dice si es que vamos a autorizar la instalación de bases militares y otras instituciones militares. No son solo bases, sino que son una serie de oficinas, son una serie de departamentos del ejército norteamericano, de las Fuerzas Armadas extranjeras que pueden venir a operar al país. Es decir, tendríamos un país ocupado. Pero en segundo lugar dice, no solo bases extranjeras que pongan ellos, sino que si autorizamos a que las Fuerzas Armadas entreguen sus propias bases al gobierno extranjero. Es decir, instituciones que ya están operando a cargo de las Fuerzas Armadas, cuarteles, etcétera, si es que pide la embajada norteamericana, habría que entregarlas. Y en tercer lugar, y esto tenemos, por eso digo, hay que leer la pregunta completa, dice que se entregará no solo a las Fuerzas Armadas extranjeras, sino también a organismos y aparatos de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que además de poder entregar a las Fuerzas Armadas, se entregaría a equipos de mercenarios, porque ahora la guerra está privatizada a nivel mundial. Ya trajeron acá un supuesto asesor de Blackwater. Es decir, no solo se entrega al ejército norteamericano, sino que se entregaría a bandas paramilitares, a bandas de mercenarios, que serían los que nos van a dar seguridad. Y allí está la gran trampa, porque basta preguntarse, en el caso de Colombia hay 8 bases, ya van a poner la 9ª, ¿y qué ha pasado? El narcotráfico tiene otro mecanismo que no se controla. Precisamente Estados Unidos no controla en su propio seno lo que es el manejo financiero, lo que es de consumo, que se da en su propio territorio, y utiliza este tipo de discurso para invadir nuestros países. Es necesario, esta es una de las preguntas más graves, creo yo, que es necesario reactivar. En primer lugar, en las propias Fuerzas Armadas, en los propios militares, es el sentido de soberanía nacional, para que las Fuerzas Armadas dediquen su esfuerzo a la tarea que les corresponde, a defender la soberanía nacional, a defender la dignidad nacional, a tener entonces capacidad de asegurar la permanencia del Ecuador como patria, como república, y que no nos convirtamos prácticamente en una, ¿qué les llamaría yo?, colonia, en un territorio sometido
a los intereses de las potencias, de una de las potencias, y entrar en un conflicto que no nos corresponde. Por el tiempo, infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, muchas gracias por la oportunidad, don Napoleón. Gracias a usted también y un saludo a la teleaudiencia.